Bienvenidos al canal Confesiones de Reddit. Lo primero que vi fue su teléfono sobre la mesa del patio, boca arriba, vibrando sin parar, ni en su mano ni en su bolso, simplemente allí, iluminado con una docena de mensajes, apareciendo de un nombre que no reconocí. Colt con un emoji de un rayo. Ella no estaba allí, pero su risa sí. Venía de algún lugar dentro de la casa, aguda y despreocupada, como si no fuera la esposa de nadie, como si no fuera la mía. No debería haber atravesado la verja. Eso no formaba parte del plan. Se suponía que debía quedarme en el coche, enviarle un mensaje cuando llegara y actuar como si todo fuera normal. Pero algo ya iba mal. Incluso antes de salir de nuestro camino de entrada. Había cambiado de ropa 3 veces. Me dijo que no la esperara, que la fiesta era aburrida, pero se puso unos tacones que no se había puesto desde la cena de ensayo de nuestra boda. Así que sí, llegué a las 9:30. Ella me dijo que a las 10:30, una hora. Eso fue todo lo que hizo falta para que la realidad de mi matrimonio empezara a desmoronarse, como yeso mojado. No había música fuera, solo murmullos a través de las paredes, interrumpidos por risas ocasionales. Luces cálidas parpadeaban detrás de las cortinas. Era el tipo de casa a la que la gente va para olvidar que tiene responsabilidades, o maridos. Entré. Al principio nadie se fijó en mí. Supongo que parecía uno más. Pantalones caqui, camisa con cuello, energía incómoda. La mitad de los chicos que estaban allí estaban hablando de Bitcoin o fingiendo que les importaba el Golden Retriever de alguien. Y entonces la vi. Estaba en la cocina, bebiendo directamente de una botella de vino. Descalza, sentada en la encimera, con un tipo de pie entre sus rodillas. Él dijo algo y ella echó la cabeza hacia atrás riendo. El tipo de risa que no había oído desde que aún compartíamos pasta de dientes. Ella no me vio, pero él sí. Me vio en cuanto crucé la puerta. Entrecerró los ojos como si estuviera haciendo cálculos matemáticos, pero no se movió. Solo mantuvo una mano en su muslo, como si tuviera todo el derecho a hacerlo. Entonces me di cuenta de que ella lo había traído allí. No era algo espontáneo. No era un momento fortuito. Estaba planeado. Di un paso atrás como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado. Mi hombro chocó con una estantería. Una copa de vino cayó y se rompió a mis pies. Fue entonces cuando ella levantó la vista. Su sonrisa se evaporó tan rápido que parecía que alguien hubiera pulsado un interruptor. Ella se quedó paralizada. Él no. Ella se deslizó torpemente de la encimera, como si sus rodillas hubieran olvidado cómo ser piernas. «Llegas temprano», dijo, como si eso explicara algo. «¿Estás descalzo?», respondí. No levanté la voz, no grité, solo la miré fijamente, como si intentara ver una versión de ella que ya no existía. Ella abrió la boca para volver a hablar, pero me di la vuelta y salí hacia el coche, todavía con las llaves en la mano, todavía aferrándome a la retorcida idea de que aquello se podía salvar. Pero incluso en el silencio del asiento del conductor seguía oyendo su risa. La falsa, la que usaba con él, resonaba como una advertencia que nunca escuché, y no ha dejado de hacerlo desde entonces. No me fui enseguida. Me senté en el coche, aparcado 3 casas más abajo con el motor apagado, y mis dedos aún apretaban las llaves, como si fueran lo único que me mantenía con los pies en la tierra. Ni siquiera miré mi teléfono, solo me quedé mirando el salpicadero iluminado y escuché el suave tic-tac del motor enfriándose, fingiendo que si me quedaba quieto el tiempo suficiente, el tiempo se reiniciaría y podría pasar toda la noche de otra manera. Vi su silueta a través del parabrisas. Quizás 10 minutos después, salió de la casa, con los zapatos puestos y el pelo recogido, como si intentara volver a estar presentable. El chico no salió con ella. Caminaba con determinación, pero sin gracia, como alguien que intenta actuar con sobriedad cuando no lo está. Cuando llegó a la puerta del copiloto, dudó y dejó la mano suspendida sobre la manilla, como si pidiera permiso. Abrí las puertas y ella se deslizó en silencio. Podía oler el vino en su aliento, incluso antes de que dijera una palabra. Pero lo que realmente me impactó fue el perfume. No era el habitual. Era más dulce, más intenso. No lo reconocí. Me pregunté si a él le gustaría. Me pregunté si ella lo llevaba por él.
Gracias por venir, dijo en voz baja, como si yo no la hubiera pillado con las manos de otro hombre entre las rodillas. No respondí, no pude, porque cualquier cosa que dijera habría sonado demasiado tranquila, demasiado quebrada, o, peor aún, demasiado indulgente. Ella me miró buscando algo en mi rostro, una pista, una grieta, una forma de volver a la mentira. No es lo que parece, comenzó a decir, y yo me eché a reír, no porque fuera gracioso, sino porque era lo más poco original, cansado y sin alma que podía haber dicho en ese momento. Finalmente me volví hacia ella. ¿De verdad vas a intentar esa excusa? Ella parpadeó. Emery, solo escucha. Bebí demasiado, él estaba coqueteando y yo cometí un error. Tú me invitaste a recogerte en el lugar donde planeabas engañarme. Dije con voz baja y monótona. Eso no es un error, es una coreografía. Ella no lo negó, solo apartó la mirada. Hubo un largo silencio antes de que volviera a hablar, esta vez en voz más baja. No pensaba que vendrías tan pronto. Esa fue la parte que más me destrozó. No que me engañara, ni que lo besara, ni siquiera que mintiera, sino que solo le importara porque la habían pillado. No lamentaba haber sido descuidada. Arranqué el motor y condujimos en silencio. Ella mantuvo los brazos cruzados y el cuerpo apartado de mí, como si yo fuera quien hubiera invadido su privacidad. Cuando llegamos a la entrada de nuestra casa, no se movió para salir, sino que se volvió hacia mí con los ojos brillantes. ¿Podemos hablar de esto dentro?, preguntó. No, respondí. Su expresión se endureció. Entonces ya está, ni siquiera vas a intentar escucharme. Apagué el motor y me giré completamente hacia ella. Llegué 1 hora antes y te encontré besando a un hombre al que claramente conocías bien, lo suficiente como para sentarte en la encimera de la cocina con las piernas alrededor de él. No te apartaste, no lo empujaste, parecías feliz, y ahora intentas darle la vuelta a esto para que parezca menos feo, para poder volver a fingir que este matrimonio va bien. Emory, yo también me he sentido sola. Soltó de repente. Y eso me dolió más de lo que esperaba. Quizá porque una parte de mí lo creía. Quizá porque sabía que había bajado la guardia durante demasiado tiempo. Había dicho que sí demasiadas veces. Había perdido mi firmeza en algún lugar de la comodidad de la rutina. Pero la soledad no es excusa para la traición. No así. No en mi casa. No con esa sonrisa que le dediqué. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste?, le pregunté. Ella no respondió. Salí del coche y di la vuelta para abrirle la puerta. Se quedó sentada unos segundos antes de salir, como si me estuviera haciendo un favor. Dentro de la casa se sentía demasiado silencio, demasiado estéril, como si toda la calidez hubiera sido aspirada. Ella fue directamente al baño, probablemente para llorar o arreglarse el maquillaje, quién sabe. Me quedé en el pasillo, mirando la foto enmarcada de nosotros del otoño pasado. Era de una boda a la que asistimos en Vermont. Ella me rodeaba con el brazo y yo parecía orgulloso. Me pregunto si ese tipo había visto esta foto, si había entrado en nuestra casa cuando yo no estaba, si había tocado cosas que todavía tenían mi nombre escrito por todas partes. Más tarde esa noche, ella entró en el dormitorio con los ojos rojos y la voz ronca. Lo siento, susurró como una niña pillada robando. De verdad lo siento. Pero yo solo podía pensar en el mensaje que me había enviado antes. ¿Puedes venir a las 11? Aquí sigue la fiesta, ja, 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 sigue la fiesta. Esa frase daba vueltas en mi cabeza como un disco rayado. Y, por primera vez desde que la conocí, dormí en el sofá, no por enfado, sino porque no podía soportar estar al lado de alguien que había hecho hueco en su vida para un hombre con la mano en su muslo, mientras su marido esperaba en el coche, pensando que estaba siendo considerado. La mañana me parecía equivocada, de ese tipo de equivocación que se te pega a la piel, incluso después de ducharte, incluso después de que el café empiece a prepararse. La casa estaba en silencio, pero no en paz. Lorna se movía por la cocina como una invitada, tratando de no molestar a la dueña, descalza, con el pelo aún húmedo y la bata demasiado apretada, como si intentara mantenerse entera con nudos. No me dio los buenos días, ni yo a ella.
En cambio, me acercó una taza con la cabeza gacha, como si la cafeína pudiera borrar la noche anterior. El único sonido en la cocina era el zumbido de la nevera y el tintineo de la cuchara contra la cerámica, mientras removía por costumbre, no porque quisiera azúcar. Ni siquiera tomé un sorbo. Llamé para decir que estaba enferma, dijo finalmente, apenas más alto que un susurro. No creía que pudiera ir hoy. Asentí una vez. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no me importaba. Ella se quedó allí esperando, pero no le pedí que se sentara. No se disculpó de nuevo. No dio explicaciones, solo esperó, como si yo tuviera que arreglar el guión para que ella pudiera volver a desempeñar el papel de esposa. Tras unos minutos más de silencio, finalmente le pregunté cuánto tiempo. Ella no fingió no saber a qué me refería. No me pidió que le aclarara. Desde septiembre, dijo, eso eran 3 meses. 3 meses de secretos. 3 meses de mentiras cuidadosamente seleccionadas, noches coreografiadas, mensajes calculados y momentos en los que elegía a otra persona y aún así volvía a casa conmigo. Me besaba, me daba las gracias, me pedía que comprara papel de cocina al volver del trabajo. No le pregunté quién era, no necesitaba hacerlo. Ya sabía lo que importaba, que él no era un error, era una rutina. Y yo era lo que Emery, el chico de los recados, murmuré, sin intención de decirlo en voz alta. El conductor de Uber al que besas en la mejilla, mientras tu verdadera noche termina, con las manos de otra persona bajo tu vestido. No, espetó, demasiado rápido, demasiado crudo. ¿Por qué no? Es todo cierto, ¿no? Su voz se quebró cuando volvió a hablar. No quería que llegara tan lejos. Se suponía que era inofensivo. No acabas en la encimera de la cocina con las piernas alrededor de alguien, en un momento inofensivo, dije. Se cubrió la cara. Pensé que volvería a llorar, pero no pasó nada. Tal vez incluso la culpa se había consumido durante la noche. No sé por qué lo hice, susurró entre sus dedos. Eso fue lo que me destrozó, porque yo sabía por qué, porque lo había visto antes, no en ella, sino en otras personas, en mis padres, en el matrimonio de mi hermana. La diferencia entre el amor y la comodidad es muy sutil. Cuando no hablas de las cosas que te duelen, en silencio, había dejado de hacerle preguntas a Lorna hacía meses, porque pensaba que el espacio era una muestra de respeto. Pero resultó Quill, espacio solo facilitó que otra persona se interpusiera. Pero ella no tropezó con una aventura. La invitó. Llevaba un perfume nuevo. Cambió sus contraseñas. Se reía más fuerte de chistes que no eran míos. Sonreía a mensajes de texto. Rápidamente ponía la cara boca abajo sobre la mesa. Y todo ese tiempo, yo pensaba que solo estábamos en una rutina. Salí de la cocina y fui al dormitorio. No dije a dónde iba. Solo necesitaba espacio. Sin el silencio de su presencia, ahogándome. Cogí mi portátil y empecé a abrir extractos bancarios. Si esto era el final, necesitaba ver qué más se había ocultado. Y fue entonces cuando me di la verdadera puñalada. Una cuenta, los ahorros conjuntos que estábamos acumulando para un viaje a Seattle, tenía $4,008 menos de lo que debería, por transferencias etiquetadas como apoyo a eventos, repartidas a lo largo de 3 semanas. Volví atrás. Lorna había tenido cuidado de no sacar grandes cantidades, solo lo suficiente para que pasara desapercibido, solo lo suficiente para cubrir las cenas, los hoteles, los regalos. Me quedé mirando los números fríos y mecánicos en la pantalla, mientras mi corazón intentaba asimilar la traición. Cuando oí sus pasos acercándose a la puerta, no levanté la vista, mantuve la pantalla abierta, dejé que lo viera ella misma. ¿Qué es esto?, pregunté en voz baja. Ella no respondió de inmediato. Luego él estaba entre trabajos. Sonó tan casual, como si estuviera explicando una tarifa de servicio. Mi cabeza se giró hacia ella. Usaste nuestros ahorros para financiar tu aventura. Ella apartó la mirada y lo vi. Ese destello de vergüenza, no porque lo hubiera gastado, sino porque la habían pillado 2 veces. Primero en ese momento y ahora en el rastro. Me levanté lentamente, no porque intentara intimidarla, sino porque mi cuerpo físicamente no podía quedarse quieto. Esto era para nuestro viaje de aniversario.
le dije. El que dijiste que debíamos posponer porque estabas demasiado ocupada. Ella cruzó los brazos a la defensiva. ¿Ahora crees que todo esto es blanco o negro? ¿Crees que lo planeé porque te odio? He estado agotada, Emery. ¿No ves lo ausente que has estado? Las palabras me golpearon como una bofetada, no porque no fueran parcialmente ciertas, sino porque ella utilizó mi lealtad como arma, convirtiendo mis esfuerzos, mi previsibilidad, mi amor silencioso en una excusa para la traición. Estuve ausente, repetí, porque no te controlaba, porque te dejaba tu espacio. Eso no es ausencia, Lorna, eso es confianza. Ella se marchó y yo la dejé, porque si seguía insistiendo, temía decir algo que no pudiera retirar, o peor aún, perdonar algo que nunca debería perdonar. Pasé el resto del día sin llorar, sin gritar, solo mirando nuestra foto de boda en la pared. Ella vestida de blanco y yo de azul marino. Y detrás de nuestras caras sonrientes había una cita que le habíamos pedido al fotógrafo que añadiera. El amor siempre encuentra el camino de vuelta. Quité el marco, le di la vuelta y lo guardé boca abajo en el armario. Hay cosas que ya no merecen estar colgadas en la pared. A la mañana siguiente no le dije ni una palabra, no porque estuviera siendo dramático, ni para castigarla, simplemente porque no me quedaba nada. No se puede verter de una taza vacía, y la mía se había vaciado por completo, se había volcado y se había roto por la mitad. Ella durmió en el dormitorio y yo me quedé en el sofá. La oí llorar una vez, alrededor de las 3 de la madrugada. No era el tipo de llanto que se oye en las películas, sin jadeos ni disculpas entrecortadas, susurradas en una almohada. Solo un sonido sordo y lastimero, como si estuviera llorando por algo que ya llevaba muerto un tiempo. Al mediodía, se había ido. No dejó ninguna nota, ni mensaje, ni llamada. Solo cogió sus llaves, su teléfono, su culpa, y se marchó. No la perseguí. Ni siquiera me asomé a la ventana para verla marcharse. Si acaso, sentí alivio, no porque quisiera que se fuera, sino porque su presencia había convertido nuestro hogar en la escena de un crimen. Pasé el día limpiando, no para ordenar. No estaba en negación, sino porque era lo único que podía controlar. Quité las sábanas de la cama en la que había dormido y las lavé en silencio. Encontré uno de sus pendientes detrás de la mesita de noche, enredado en una bola de polvo, y lo tiré a la basura sin pensarlo. No fue hasta que abrí su ordenador portátil cuando me di cuenta de lo poco que sabía realmente de la mujer con la que me había casado. Lo había dejado en la mesa del comedor. Sabía que no debía abrirlo, y durante unos segundos me quedé mirando la tapa como si fuera una bomba de relojería. Pero la curiosidad y la traición son como una enfermedad. Una vez que empiezan, no se detienen en la superficie. No había contraseña. Ella debió de suponer que yo nunca miraría, o tal vez se le olvidó, demasiado cómoda con la idea de que yo nunca le preguntaría nada. Su correo electrónico estaba abierto, pero no era su cuenta principal, sino una secundaria que no reconocí, una dirección de Gmail con un nombre que nunca había visto antes, oculto bajo algún alias que ella debió de haber usado para el trabajo. O peor aún, el primer correo electrónico era de él, con el asunto: el jueves fue perfecto, sigo pensando en ti. Ese vestido, ese perfume, esa risa. Me estoy volviendo loco esperando la próxima vez. ¿Debo recogerte de nuevo o el chofer ha vuelto al servicio? Pusiste eso entre comillas, chofer. Ese era yo. Lo leí 3 veces, no porque no lo entendiera, sino porque no podía creer la crueldad casual. Yo era una broma en el mundo privado, una nota al pie, pero eso no era lo peor. Lo peor era lo que venía a continuación. Un correo electrónico de hace 2 semanas de ella para él, con el asunto viaje a Seattle. Le dije a Emery que el viaje de aniversario era demasiado caro. Él lo aceptó sin protestar. Reubicaré el dinero durante las próximas semanas, para que podamos reservar la cabaña. Todavía estoy buscando excusas para el tiempo libre, pero va a suceder. Lo necesito, te necesito. Esa palabra, reubicar. Como si nuestro matrimonio fuera una hoja de cálculo corporativa, cerré el portátil con tanta fuerza que hizo saltar el salero de la mesa. Seattle había sido nuestro sueño.
Una cabaña en la costa con acogedoras chimeneas. La lluvia fuera mientras leíamos en silencio, simplemente estando cerca el uno del otro. Después de años de distanciamiento, había pasado las noches trabajando horas extras para poder permitírnoslo, y ella lo convirtió en una escapada romántica para dos sin mí. No la llamé, no grité. Me senté en la misma silla, mirando fijamente el portátil ahora cerrado, y sentí una fría tranquilidad apoderarse de mí. No era rabia, ni siquiera tristeza, solo un distanciamiento limpio y clínico que nunca había sabido que era capaz de sentir. Esa noche ella regresó, haciendo sonar suavemente las llaves para no despertar la culpa. Entró como si nada hubiera pasado, como si el peso de su traición fuera algo que eventualmente archivaríamos como una mala racha. Yo seguía en la mesa, esperando. Ella se quedó paralizada cuando me vio. No te has movido. Mentiste sobre todo lo que dije. Ni siquiera Seattle. Parpadeó, atrapada entre el pánico y la negación. ¿Qué quieres decir? Deslicé el portátil por la mesa hacia ella. Esa otra cuenta de correo en la que bromeas sobre mí como si fuera tu becaria. No lo tocó, solo miró sus manos, como si pertenecieran a otra persona. Lo leí todo, Lorna. Sé lo de la cabaña, el dinero, él. Iba a cancelarlo, susurró. No, dije que no lo ibas a hacer. Entonces dije algo que no tenía pensado decir, al menos todavía no. He contactado con un abogado. Eso la hizo levantar la vista rápidamente. Abrió la boca, pero no salió nada, ni protesta, ni súplica, solo respiración. No voy a seguir haciendo esto. Continué. No voy a esperar a que te decidas, cuando hayas terminado de utilizarme como plan B. He sido leal, he sido paciente, he sido invisible y ahora se acabó. Ella se quedó allí parada, como alguien que se da cuenta de que es el único que queda en la habitación, después de que la música se detuviera. No suplicó, no dio explicaciones, solo se sentó lentamente frente a mí. ¿Crees que esto te hace fuerte?, dijo con voz temblorosa, alejándose. No. Le dije que creo que quedarme me hizo débil. Ella asintió una vez. No me cuidarás como lo hacías antes. Me reí, pero no había humor en ello. No, no lo hará. Pero tú no querías una pareja, Lorna. Querías una audiencia. Y finalmente dejé de aplaudir. Lorna no se fue esa noche. Se quedó en la casa, reclamando la habitación de invitados como si fuera terreno neutral. No discutí con ella, no porque quisiera que se quedara, sino porque necesitaba ver en quién se había convertido cuando desapareciera el foco de atención de su mentira. No lloró, no arremetió contra mí, apenas me miró a los ojos. Era como si me hubiera convertido en un inconveniente que tenía que sortear en su camino hacia el siguiente capítulo. A la mañana siguiente, la encontré sentada en el sofá con su portátil abierto. Se preparó un café, pero no me ofreció ninguno. Llevaba un jersey blanco impecable que no había visto antes, lo que probablemente significaba que se lo había comprado él. Todavía tenía esa rigidez propia de lo nuevo, y podía oler débilmente su colonia en las fibras. ¿De verdad vas a seguir adelante con lo del abogado?, me preguntó sin apartar la vista de la pantalla. No respondí de inmediato. Solo me apoyé en la puerta, estudiándola, como un extraño que había entrado en mi casa y había empezado a redecorarla. Finalmente, le dije que había pasado meses reescribiendo nuestro matrimonio, mientras yo seguía acudiendo a él, que no iba a ser el tipo que se queda después de que caiga el telón. Cerró el portátil. No entiendes lo que es estar casada con alguien tan pasivo. Me reí. Quieres decir tranquilo o quizá aburrido, ¿no? Se encogió de hombros. Nunca luchaste por mí. Nunca pensé que tuviera que hacerlo. El silencio entre nosotros se espesó como humo. Ella apartó la mirada, probablemente porque acababa de decir algo demasiado real. El tipo de verdad que no sale a la luz a menos que todo se haya roto. Me alejé antes de que pudiera decir nada más. Mi teléfono vibró cuando llegué al pasillo. Era un mensaje de un número que no tenía guardado. Emery. Sé que no me conoces, pero creo que tenemos que hablar sobre Lorna. Me quedé paralizado por un momento. Pensé que era él. Tal vez el chico con el que ella estaba, que tenía algún impulso enfermizo de burlarse de mí, de restregármelo,
pero el nombre que seguía al siguiente mensaje me dejó mirando la pantalla atónito. Me llamo Elisa. Soy su exmujer. Salí y la llamé inmediatamente. El teléfono sonó una vez antes de que ella contestara. «Emery», preguntó con voz cansada pero amable, el tipo de tono que pertenece a alguien que sabe lo que es la traición. «Sí», dije. «Recibí tu mensaje. No quería involucrarme, pero Lorna no sabe cuándo parar y él tampoco». Me senté en los escalones del porche, de repente mareado. «¿Te refieres al chico con el que ha estado saliendo?» «Sí», respondió. «Se llama Cameron. Estuvimos casados durante 7 años. Me divorcié de él el año pasado, y si ella cree que él le es fiel». Dejó la frase en el aire. Esperé. «¿Qué pasó?», pregunté. «Tiene un patrón», dijo. «Se fija en mujeres que ya tienen una relación. Le excita el secreto, la emoción de arruinar cosas, y luego desaparece. Siempre se va justo antes de que se produzcan las consecuencias. Quería advertirte cuando descubrí que estaba saliendo con alguien casado, pero no supe que era Lorna hasta hace poco, y entonces vi tu nombre en los contactos». Fue tan estúpida que sincronizó un calendario compartido. Suspiró. «Sé que es raro que te llame, pero confía en mí. Pronto se habrá ido. Ni siquiera tendrás que mover un dedo». No podía hablar. La rabia que había enterrado estaba saliendo a la superficie, no por lo que él había hecho, sino porque ella lo había permitido voluntariamente. «Lo siento, Elisa», dijo. «De verdad, pero te prometo que no eres el primer hombre al que ha intentado sustituir». Colgó antes de que pudiera darle las gracias. Me quedé fuera otra hora, con los pensamientos acelerados y el estómago revuelto. Y entonces algo en mí hizo clic, no por ira, sino por claridad. Cuando volví a entrar, Lorna estaba de nuevo en la cocina, preparando huevos como si nada hubiera pasado. Me senté frente a ella. «¿Le has preguntado alguna vez a Cameron si estaba casado?». Antes de que le preguntara, dejó de romper el segundo huevo y tensó los hombros. «Su exmujer dice que hola, que es una mujer agradable», dijo. «No eres precisamente la primera». Su rostro palideció. Observé el cálculo en sus ojos, ese desesperado cálculo mental que ella no había sabido, y lo peor, que no le había importado hasta ahora. «Has estado husmeando en mi vida», espetó. «No», dije. «Él dejó la pala en tu bolso». Se apartó de la encimera como si le hubieran dado una bofetada. «¿Y qué? ¿Crees que eso te hace mejor que yo ahora?». «No», dije de nuevo. «Solo me da seguridad. No quiero ser como tú». Sonó el timbre de la puerta principal. Me levanté y fui a abrir. Era un mensajero. Me entregó un sobre. Firmé y lo abrí sin pensar. Dentro había un contrato impreso de un bufete de abogados al que había enviado un correo electrónico, los borradores de los papeles del divorcio. Ella entró en el vestíbulo, entrecerrando los ojos mientras leía las primeras líneas. «Ya lo empezaste ayer», dije. Ella parpadeó. «Ni siquiera me preguntaste. Renunciaste al derecho a que te preguntaran cuándo me convertiste en el chiste de tu bandeja de entrada secreta». Se quedó paralizada, con la mandíbula temblando, tratando de evocar lágrimas que no llegaban. La actuación había terminado. El público se había ido. Ahora solo era Lorna, no la chica fiestera y segura de sí misma, ni la seductora arriesgada, solo una mujer que apostó por un mentiroso y lo perdió todo. «Quiero la mitad», susurró, y fue entonces cuando sonreí por primera vez en días. «Obtendrás lo que te corresponde», le dije, «pero yo no contaría con su ayuda. Se dice que ya ha hecho las maletas». Me miró como si la hubiera apuñalado con la verdad, y en ese momento sentí que algo cambiaba. No era satisfacción, ni venganza, ni libertad. Lorna no me habló durante los 2 días siguientes. Los únicos sonidos en la casa eran el tintineo de su tenedor en el plato, y el ocasional portazo cuando creía que yo estaba cerca, pero yo ya no me escondía. No me movía en silencio, no andaba de puntillas para no alterar su estado de ánimo, ni fingía que todavía estábamos en una especie de limbo que podría curarse. Le había dado todas las oportunidades del mundo para que dijera la verdad, para que confesara, para que se responsabilizara de lo que había hecho, y ella las había desperdiciado todas, pero yo tampoco le había contado todo. Después de la llamada de Elisa, no lo había dejado pasar.
Algo me seguía inquietando. Algo sobre Cameron. No solo que fuera un artista de las aventuras amorosas o un manipulador emocional. No, era la forma en que ella hablaba de él. La forma en que Lorna confiaba en él tan fácilmente. Como si estuviera hechizada. Así que empecé a investigar. No hice nada ilegal. Solo el tipo de investigación que cualquiera con curiosidad básica y un poco de dolor en el pecho podría hacer. Empecé con los registros públicos y descubrí que Eliza había solicitado una orden de alejamiento contra Cameron 6 meses antes del divorcio, por coacción emocional y manipulación financiera, 2 casos documentados de acoso laboral, ambos cerrados rápidamente con acuerdos discretos, y un antiguo empleador que lo había despedido por motivos no revelados, lo que, según un hilo de Reddit enterrado en un foro de noticias local, podría haber tenido que ver con una becaria mucho más joven. Y luego descubrí algo más. 2 días antes de la fiesta de Lorna, Cameron había presentado una solicitud de alquiler. No en nuestra ciudad, ni siquiera en nuestro estado. Un loft de un dormitorio en Denver, con fecha de inicio del contrato el lunes siguiente. Cuando vi la fecha, él ya se había ido. Me reí con una de esas risas amargas y sin alegría que te rasgan la garganta. Lorna no tenía ni idea de que había traicionado todo lo que habíamos construido por un hombre que nunca tuvo intención de quedarse. Había reescrito el final de nuestro matrimonio por alguien que ya había hecho las maletas para el siguiente capítulo, y seguía con la ilusión de que ella tenía las cartas en la mano. Esperé hasta el domingo por la noche para decírselo. Esperé hasta que se sentó en el sofá, con el teléfono en el regazo, mirando la pantalla como si eso fuera a explicarle todo. Levantó la vista cuando entré, sin ganas de pelear. Solo una mujer cansada con el maquillaje de ayer y una bata que había olvidado cómo atarse correctamente. «Estás esperando que te envíe un mensaje, ¿verdad?», le pregunté. No respondió. No tenía por qué hacerlo. Tiré el contrato impreso sobre la mesa de centro. Ella se sobresaltó cuando cayó. Cuando se inclinó para leerlo, vi cómo se le iba la sangre de la cara, como si se hubiera abierto un grifo dentro su pecho. «Lo sabías», susurró. «Llevas 2 días sin decir nada, sin preguntar». Sus ojos se clavaron en los míos, grandes y vidriosos. Dijo que solo se estaba tomando un tiempo, que necesitaba espacio para aclarar las cosas. ¿Puedes creerlo? Sus labios temblaron. Pensé que tal vez pensaste que él te rescataría del lío que habías montado, y ahora estás atrapada con las cenizas, y la única persona que pensabas que nunca volverías a necesitar, Emery, para... No, dije, con voz tranquila. No puedes, Emery. ¿No puedes callarme así? ¿Me pediste que te recogiera de una fiesta? Y cuando llegué temprano, te pillé besándote con un chico que estaba a medio camino de salir de tu vida. Antes incluso de que me enviaras un mensaje. Ese es a quien elegiste por encima de mí. Ese es el hombre en torno al cual construyes una fantasía, mientras robas de nuestros ahorros. Se tapó la boca y bajó la mirada. No sabía si estaba a punto de llorar o de vomitar. No me importaba. Si crees que soy aburrida, vale. Crees que soy callado, vale. Pero yo era leal. Y ser leal no significa ser débil. Significa que confiaba en que no incendiarías la casa mientras yo estaba fuera comprando clavos para arreglar el techo. Ella se levantó de repente. No sabes lo que ha sido estar contigo. Sé que no era suficiente para ti y lo he aceptado, pero sabes lo que yo era real, y él no. Ella irrumpió en la habitación de invitados y por primera vez no la seguí. Pero la historia no terminó ahí, porque el lunes por la mañana recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo deslizar el dedo. ¿Es Emery Keller? Sí, soy el agente Wyatt, del Departamento de Policía de Denver. ¿Conoce a un hombre llamado Cameron Ellis? Se me cortó la respiración. Lo conozco. ¿Por qué? Lo ha incluido como contacto profesional en un formulario de alquiler. Estamos realizando un seguimiento debido a un incidente. No puedo revelar todos los detalles, pero el señor Ellis ha sido detenido, a la espera de una investigación más exhaustiva. Solo necesitábamos confirmar que usted no era su pareja ni estaba involucrada financieramente en ningún contrato de alquiler. ¿Qué tipo de investigación?
Pregunté. Hubo una larga pausa, y luego me dijo que había varias denuncias por fraude de identidad. No es la primera vez. Estamos investigando varios alias y mujeres que pueden haber sido víctimas. Se me heló la sangre. Lorna no solo había sido utilizada, sino que había sido el objetivo. Le confirmé que no tenía ninguna relación financiera con él, pero que conocía a alguien que podría estar involucrado. ¿Estaría dispuesto a facilitarle nuestra información de contacto? Sí, por supuesto. Después de la llamada, me quedé allí sentado en silencio, reconstruyendo todo este tiempo. Pensaba que me había roto el corazón por otro hombre, pero resultó que me lo había roto por una mentira. Con una chaqueta bien entallada, caminé hasta la puerta de la habitación de invitados y llamé una vez. Cuando abrió, tenía los ojos rojos e hinchados, con el teléfono en la mano, todavía sin mensajes. No va a llamar, le dije, porque está en la cárcel. Sus rodillas se doblaron y por primera vez en semanas no me sentí pequeño, me sentí acabado. Lo curioso de ver a alguien desmoronarse es que no ocurre de forma dramática, como en las películas. No hay gritos en las almohadas, ni platos rotos, ni tormentas como metáfora. El desmoronamiento real es silencioso, patético, lento. Lo vi comenzar en las rodillas de Lorna, cuando le dije que él estaba en la cárcel. Lo volví a ver a la mañana siguiente, cuando se sentó a la mesa de la cocina, con ambas manos alrededor del teléfono, como si fuera un ancla, sin maquillaje, con el pelo como si no hubiera dormido, simplemente sentada allí, actualizando los mismos mensajes que nunca llegaban. Y fue entonces cuando empezó el correo electrónico, no de él, no de Elisa, de los demás. Tomé una decisión esa noche. Después de la llamada de la policía, le reenvié el contacto de la gente a Lorna. No lo hice por rencor. No intentaba castigarla. Lo hice porque necesitaba despertar. Necesitaba comprender lo lejos que se había alejado de la realidad y lo profundamente que había caído en la estafa de otra persona. Nunca dio las gracias, pero empezó a revisar su correo electrónico de nuevo, como si fuera un salvavidas, y en 24 horas, el goteo se convirtió en un torrente. Primero llegó el asunto de Emily. He visto tu nombre mencionado en un hilo antiguo. Luego Sarah, de Portland, que al parecer había salido con Cameron Ellis cuando él se hacía llamar Derek Bond. Y luego Marla, que adjuntó extractos bancarios reales de una cuenta compartida de la que él le había sacado $700 antes de desaparecer. Cada historia era más descabellada que la anterior. El mismo hombre, nombre diferente, ciudad diferente, siempre el mismo patrón. Encanto, seducción, intimidad, desaparición. Nunca se quedaba más de 6 meses. Y cada vez que se marchaba, lo hacía limpiamente, sin dejar rastro en las redes sociales, sin despedidas, solo nuevas mujeres, nuevas mentiras, nuevas versiones de sí mismo. Lorna no dijo nada, no les respondió, no lloró, solo leía y miraba fijamente. Y en algún lugar de todo ese silencio me di cuenta de que no estaba triste por perderlo, sino que lloraba la fantasía que había construido en su cabeza. Se había enamorado de un reflejo, de la sombra de un hombre, proyectada a través de la atención, el peligro y la adrenalina. Y ahora estaba atrapada con la versión real de sí misma, la que engañó, mintió y tiró por la borda una década de matrimonio, por un hombre que no la veía más que como un pozo parada. No salió de casa durante 3 días. Yo sí volví al trabajo. Me reuní con mi abogado. Empecé a desenredar mis finanzas, cancelando cuentas conjuntas, quitando mi nombre del contrato de alquiler. Pero lo que realmente lo cambió todo vino de un lugar que nunca esperé. Mi hermana Jane. No habíamos hablado mucho durante el último año, sobre todo por culpa mía. Yo me había alejado. Lorna siempre había dicho que Jane era demasiado entrometida, y yo le había hecho caso. Pero cuando Jane se enteró de lo que había pasado, y se enteró porque este tipo de noticias se propagan más rápido que la vergüenza, apareció en mi puerta con 2 cafés helados y un sobre de Manila. Me abrazó con fuerza y me susurró: «Deberías habérmelo contado antes». No me había dado cuenta de lo mucho que necesitaba oír eso. Mientras tomábamos café, me deslizó el sobre hacia mí. «No quiero empeorar las cosas», dijo, «pero debes saber algo.
Dentro había capturas de pantalla impresas, mensajes de texto de un amigo común suyo y de Lorna, mensajes intercambiados meses atrás, mucho antes de la fiesta. Lorna, creo que por fin he conocido a alguien que me hace sentir viva. Ya no me siento atrapada, amiga. ¿Y Emory, Lorna? No se irá a menos que le dé una razón. Quizás sea hora de dársela. Sentí que la habitación se inclinaba. Todo este tiempo pensé que la traición había sido espontánea, un fuego lento que se convirtió en un incendio, pero esto era un incendio provocado. Jane me miró con atención, evaluando mi reacción. Lo siento. No sabía que hablaba en serio. Pensé que solo estaba desahogándose, estaba sentando las bases. Murmuré que no solo estaba engañándome, estaba preparando una salida y, por primera vez, dejé de sentir lástima por ella. Esa noche le dije que se fuera. Estaba en la sala de estar, acurrucada en una manta, con la computadora portátil abierta, en el mismo hilo de mensajes de las víctimas de Cameron. Cuando dije su nombre, levantó la vista, con los ojos vacíos y pálida. Tienes que irte. Ya no es mi problema. Se sentó lentamente. ¿De verdad vas a hacer esto después de todo lo que he perdido? Incliné la cabeza. Has perdido lo que tiraste, solo que no esperabas quedarte sola. Parpadeó para contener las lágrimas. Me equivoqué, Emery. Fuiste cruel. Se quedó temblando. No quería hacerte daño. Te juro que no pensé que llegaría tan lejos. Querías hacerme daño lo justo para que te dejara marchar. Y cuando no lo hice, intensificaste el silencio. Entonces lo dijo. Las palabras que finalmente sellaron el final. Pensé que lucharías más por mí. La miré desconcertado. Luché cada día para mantenernos vivos. Te di paz, estabilidad, perdón, pero tú estabas aburrida. Y en lugar de arreglar lo que teníamos, te fuiste en busca del caos. Confundiste el drama con la profundidad. Pensaste que la intensidad significaba amor. Ahora temblaba. Su teléfono vibró. Probablemente otro mensaje de otra mujer, detallando otra mentira. Señalé la maleta ya hecha cerca de la puerta. Vete. Ella no discutió, no suplicó, solo agarró el asa. Al pasar junto a mí, se detuvo. ¿A dónde iré? La miré fijamente a los ojos. A cualquier lugar menos aquí. Se marchó en silencio, sin escenas, sin lágrimas, solo una sombra, saliendo de la casa que ella misma había ayudado a envenenar. Cerré la puerta tras ella, apagué las luces, me senté en la oscuridad y respiré. Por primera vez desde aquella fiesta, respiré de verdad. La casa volvía a estar en silencio, pero esta vez el silencio no me dolía. Me desperté a la mañana siguiente y me di cuenta de que no estaba esperando a que se cerrara una puerta, a que tintinearan unas llaves, a que se dijera una mentira con voz suave. El aire parecía más limpio, las habitaciones más luminosas, incluso las tablas del suelo no crujían como antes, cuando andaba de puntillas para no molestar su estado de ánimo. Preparé café, solo una taza, y sabía mejor que en semanas. El divorcio no es algo feliz. Nadie crece soñando con sentarse frente a un abogado para deshacer lo que le llevó años construir. Pero a veces, el momento más liberador no es aquel en el que te vas, sino aquel en el que dejas atrás las expectativas, el resentimiento, la pregunta que me perseguía. ¿Qué hice mal? Porque ahora entendía que no había hecho nada malo. Simplemente había entregado mi corazón a alguien que no sabía cómo cuidarlo, y eso ya no era una vergüenza que tuviera que cargar. 2 semanas después, estaba en una librería, de entre todos los sitios, no porque necesitara nada en particular, solo quería volver a estar rodeada de estanterías, historias, voces, personajes que no te traicionaban. A mitad de camino, deambulé por la sección de no ficción, sin mirar realmente, solo dejando que mis manos se deslizaran por los lomos de los libros, y fue entonces cuando me topé con alguien. Literalmente. Ella dejó caer su bolso. Me agaché para ayudarla a recogerla, y ambos nos reímos con torpeza, como hacen los desconocidos cuando la vida los empuja a encontrarse. Lo siento, le dije, ¿no te vi venir? Igualmente, respondió ella, pero sonrió. Supongo que eso es lo que hace que estas cosas sean interesantes. Se llamaba Renée, era fotógrafa,
y se había mudado recientemente a la ciudad para empezar de nuevo después de, según sus propias palabras, apostar por la persona equivocada durante demasiado tiempo. Casi me echo a reír por la simetría. Hablamos durante una hora junto a la sección de biografías. Ella me preguntó por mis libros favoritos y yo le pregunté por su lugar favorito para hacer fotos. Ninguno de los dos preguntó por el pasado. Aún no era el momento, pero cuando ella sonreía no era fingido. No escondía nada detrás. Y cuando le dije adiós y me alejé, me sentí más ligera, como si tal vez no ahora, no en este momento, pero con el tiempo podría volver a amar. 3 días después recibí un mensaje. René, es el libro que me recomendaste, lo leí de un tirón. ¿Quieres que tomemos un café y nos contemos el final? Respondí casi de inmediato. Solo yo, si prometes no mentir sobre cómo te hizo sentir. Ella respondió con un emoji riendo, luego un corazón, así que sí. Así es como termina esto. No con venganza, no con alguien arrastrándose de vuelta, suplicando otra oportunidad, ni siquiera con un final dramático. Solo yo respirando de nuevo, sonriendo de nuevo y empezando de nuevo esta vez, con los ojos abiertos y sin esperar más en el coche. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.